Presentamos a Jalón con Celín López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Jalón. Les saluda Celín López. Estamos listos para el programa de este día. Hoy, por fin, voy a poder entrevistar a alguien con quien he querido platicar desde hace mucho tiempo. No se había podido concretar en los jalones físicos porque iniciaba la pandemia y ella temía por su salud. Me decía que no era un momento prudente para poder subirse al carro y yo completamente comprendo esa postura. Y ya ha transcurrido el tiempo y como hemos implementado los jalones virtuales, pues usted ya sabe que esto también le da una confianza al invitado a decirme que sí y poderse subir a este viaje virtual. Hoy tengo la satisfacción de poder dialogar con una mujer que ha sido catalogada como Mujeres de Coraje. Ha sido catalogada como una de las 100 mujeres más influyentes, más poderosas de Centroamérica y República Dominicana. Hoy tengo el agrado de poder hablar con la doctora Yulisa Villanueva, médico forense, patóloga, con quien vamos a hablar sobre su historia de vida, de dónde viene, cómo sus padres influyeron en el carácter que ella hoy tiene y qué piensa sobre esta pandemia, qué vaticina para el resto de este año, qué vaticina con tantas cosas que hemos visto de casos de corrupción, de incongruencias, de falta de planificación. Le pido que después de esta pausa se quede conmigo y pueda disfrutar de la entrevista con la doctora Yulisa Villanueva. Fuerza Honduras es la fuerza solidaria del pueblo hondureño, llegando a todos los rincones del país para atender a nuestra gente, para implementar los centros de triaje, brigadas médicas dedicadas solo a esta operación, triajes también móviles, equipo de protección, camillas, oxígeno, tratamiento. Así reforzamos a nuestro sistema de salud, a nuestros hospitales, apoyamos a nuestros héroes, protegemos a Honduras, reactivamos nuestra economía, cuidando a nuestra gente. Unidos podemos vencer la crisis. Este es un trabajo en equipo, todos los sectores trabajando con un solo objetivo: Honduras. Sigue a Celín López en sus redes sociales. En Facebook como Esdras Celín López, Twitter como @EsdraCelín y busca en YouTube el canal Esdras Celín López Gatica, donde podrás repetir todas las entrevistas que no has visto. A Jalón con Celín López. El Congreso Nacional que preside Mauricio Oliva aprobó que jóvenes estudiantes egresados de medicina que aún no tienen su título puedan ser contratados para sumarse a la lucha contra el COVID-19 en todos los hospitales del país. Además, aprobó que las alcaldías puedan dar un descuento de hasta un 20% por el pronto pago de impuestos municipales y permitir hasta 4 cuotas para los que no lo puedan hacer. Asimismo, para los campesinos que han perdido sus tierras por no pagar sus deudas con los bancos, que puedan recuperarlas con ayuda de financiamiento blando. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Seguimos en esta jornada de jalones virtuales. Ya ustedes saben que este es la nueva modalidad. Este es nuestro 6º jalón virtual, en donde por cuestiones de bioseguridad, tanto a mi invitado como de mi invitado y como el mío, pues hemos decidido entrar a esta modalidad. La tecnología nos lo permite y lo interesante de esto es que no dejamos de contar historias de vida, no dejamos de dar historias que pueden inspirar a jóvenes en Honduras y no dejamos tampoco de analizar la temática que ocurre en nuestro país, temática seria, interesante y temas que usted debe escuchar con la claridad que aquí lo abordamos. Como le decía en la introducción del programa, es un verdadero privilegio para mí tener la invitada de la categoría que tengo hoy. Yo la respeto mucho y créame que he insistido para poder realizar esta entrevista y hoy, gracias a Dios, se me concede. Ella ha recibido pues los más altos reconocimientos a nivel internacional y
pues así es la vida. Aquí nadie la trata como ella se merece. Yo considero que ella debería estar en otro escenario, en otro nivel. Y aquí lamentablemente pues no reconocemos la capacidad que tenemos aquí. Tenemos ese sentimiento siempre de envidia y de no reconocer. Pero como Dios se encarga de todo, a nivel internacional, ella encabeza las listas de los nombres de las mujeres que destacan de nuestro país. Ella recibió el premio de las mujeres de coraje en 2018 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y muy recientemente ha sido incluida dentro de la lista de las mujeres, de las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica y República Dominicana. Es un verdadero placer poder saludar a la doctora Yulisa Villanueva, a quien ya tengo en pantalla. Doctora, qué bueno que puede atender este jalón virtual. ¿Cómo está? Licenciado Celín, para mí el gusto es mayor poder compartir con usted pues este jalón que nos teníamos pendiente este viaje, y usted sabe bien que no era por desatención, sencillamente era por lo que está sucediendo lamentablemente en el mundo, y donde Honduras no es la excepción. La pandemia nos está limitando para algunas cosas presenciales. Sin embargo, gracias, como usted bien lo anticipaba, gracias a lo que es la tecnología virtual, la acuciosidad y ese ingenio que pueden tener también los hondureños como usted, los jalones y estos viajes no se pueden evitar, y aquí estoy, no podía perdérmelo, y le agradezco su fineza en invitarme. Doctora, tengo que arrancar como con todos mis invitados. La primera pregunta que le hago a todo el mundo es: ¿dónde tiene el ombligo enterrado la doctora Yulisa Villanueva? Bueno, aunque mi padre es copaneco y mi madre es de Tegucigalpa, mi padre siempre dice que hija de copaneco nacida de fuera de Copán es copaneca. Entonces, para él, yo soy copaneca. Para la verdad de los hechos, nací en el Seguro Social en Tegucigalpa. Muy bien. Hija del señor Eduardo Villanueva, ¿y su mamá? ¿Cómo se llama? Mi mamá se llama Isabel. Ella dice Isabel de Villanueva porque ese Villanueva no se lo quita nadie, dice ella. Pese a todo, no se lo quita nadie. Isabel Barahona de Villanueva, originaria de San Buenaventura. Mire qué interesante. ¿Cuántos hermanos tiene? Somos dos más, somos 3 en total, y 2 hermanos más por fuera. Ah, ok. ¿Y usted era la mayor, la de en medio, la menor? Bueno, yo soy la de en medio. Dicen que las de en medio siempre nos dejan algo de ver. Sí. No somos ni la consentida ni el menos. Mi mamá dice que los de en medio también tenemos cierto grado de privilegios, pues claro. Yo honradamente soy la de en medio. Las reglas se hacen para el mayor y no se aplican para el de en medio. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Yo soy el mayor de todos y todas las reglas, todas las normas las pusieron por mí. Ya el resto de mis hermanos están relajados y tranquilos, no tienen ningún problema. Doctora, ¿cómo fue su niñez? ¿Usted considera que tuvo una niñez tranquila, una niñez privilegiada, o pasó alguna dificultad? Fíjese que gracias a Dios tuve una niñez muy rodeada de cariño, de afectos, aunque mi madre y mi padre estaban en alguna medida separados por las condiciones especiales de mi padre en relación al trabajo, que él era en aquel tiempo funcionario público de parte de la Corte Suprema, entonces tenía otros trabajos y eran fuera de Tegucigalpa, y muchas veces mi madre tuvo que trabajar fuera también. Nosotros estuvimos mucho al cuidado de mi abuela. Sin embargo, quiero decirle que gracias a Dios siempre fuimos niños, le digo con mi hermano porque estábamos muy juntos, niños muy sobresalientes, muy disciplinados, siempre terribles y juguetones de la calle, pero una calle que ofrecía
realmente un ambiente de juegos, un ambiente de camaradería entre los vecinos. Nunca tuvimos asedios, ni lo que se ve ahora, ¿verdad? Jamás miramos a poder ir a la escuela solos como un riesgo. Recuerdo más bien estos, de los recuerdos más tiernos que puedo tener es cuando siempre íbamos juntos a la escuela en Comayagüela con mi hermano, vivíamos en el barrio La Granja, y hasta tercer grado íbamos juntos. Ya cuando él ya iba a primer curso me dijo, hoy te toca por primera vez irte sola en el bus. Y yo me aterroricé. Y le dije, pero ¿cómo me voy a ir sola? A agarrar la 214 o el Cimarrón, me decía, que esos son los buenos, me decía, que llevan música, me decía. Pero hermano, pero es que a mí me da miedo. Mira, vos te subís en este y yo me subo en el otro, yo voy detrás, me decía, para que ya te vayas acostumbrando, que tenés que andar sola. Y yo me acuerdo que me subí y no me dejó el dinero del bus, fíjese, él se lo llevó en el pantalón. Y ya se imagina yo que yo no hallaba cómo hacer para pagar. Se pagaban entre 15 y 20 centavos. Otra vez fue que él me decía que yo agarrara el dinero del bus, pero a veces siempre él lo tenía. Y me dijo esa vez, estábamos en el bus y nos íbamos a bajar, me recuerdo, ya en la parada que nos tocaba. Y me dice mi hermano, nos sale el cobrador, ¿verdad? Con aquel dinero, pasaje en la cara, que se lo ponían a uno en aquel tiempo. Y entonces el hermano me dice, ¿pagá? No, le digo, si usted es el que trae el dinero siempre, ¿pagá? Y aquel hombre que nos hacía, yo no tenía el dinero, y él lo tenía, y dije, yo no tengo nada. Entonces nos dicen, como nosotros agarrábamos la ruta de Viadela a San Miguel, por el sector donde vivíamos, los que vivan para Viadela, nos gritan los del central, ¡corran, chao, bájense! Y nos bajamos corriendo, prácticamente polizonte sin pagar, y ya puchica, y viene él y me dice, ¿cómo perdiste el dinero del bus? Y me empieza a regañar, pero aquella gran regañada. Íbamos caminando, le digo, pero si usted tenía el dinero del bus, yo no lo tenía. Y me dice, mira, me dice, se mete la mano a la bolsa, y allá en un hoyito se le había ido el dinero, y me dice, vamos a chuparnos una paleta, me dice. Entonces yo hay cosas que tengo, esos recuerdos tan especiales de mi niñez, tan especial, en la que todo aquello era en realidad un sueño ingenuo, un sueño era una inocencia. Una inocencia, y que cuando iba a permitir yo después que mi hija se fuera en un bus de ruta, sí, claro, o camináramos, o jugáramos a la calle, el anda, sí, todo lo que jugábamos en aquel tiempo. Fíjese que no es la, ahora perdido. No es la primera vez que con uno de mis invitados coincidimos en eso, porque lamentablemente, lejos de ir mejorando como país y seguirle dando esas garantías a los niños, a los adolescentes, se las estamos coartando. Eso que usted menciona, muchos me lo han dicho. Yo jugaba en la calle, me decían, y había una tranquilidad y no teníamos ese ambiente de inseguridad y de que posiblemente por cualquier cosa lo podían asesinar como lo vivimos ahora. Qué lamentable que nuestros niños y nuestra juventud no pueda disfrutar de eso, doctora. Había, fíjese, su tiempo, en mi tiempo recuerdo, les decíamos nosotros los mafufos, ¿verdad? Había mafufos en el barrio, por supuesto que sí, pero eran de aquellos mafufos que se sentaban, aquellos que uno, mi abuela le decía, no se vayan a meter ahí donde están los mafufos. Pero en realidad los mafufos eran los grandes, los que nos llevaban tal vez algunos 10 o 15 años, que de repente fumaban pues alguna cosa, pero típica, ¿verdad? Y tocaban, y con su guitarrita, y sus cervecitas, y platicaban. Sí, los hippies, correcto, y nunca jamás nos hicieron algún daño. Y algunos que decíamos que sabíamos que le teníamos miedo, que habían algunas ciertas asociaciones ilícitas también en aquel tiempo, decían que robaban casas, también nunca nos hicieron nada, y solo nos decían, a mí me decían, si andas muy tarde, ya ves que es lo que te puede pasar. Y ellos eran los que nos daban disciplina, sí, a nosotros, decirnos que nos fuéramos. Nunca en mi barrio, La Granja,
que tanto recuerdo. Mire, si usted me pregunta, me ha traído, pero de un solo para atrás. Sí. Y cómo recuerdo ese barrio donde no estaban ni los juzgados, ni estaban todos ese montón de edificios que hay ahora. Eran más bien como fincas, fíjese. Eran en realidad lugares donde había muchos árboles, donde nosotros corríamos, teníamos un parque que se llamaba Los Palos, jugábamos todos los niños allí, y los vecinos eran tan delicados, y tan doña Gilda, escucha que no la puso una alemana muy buena, doña Sonia, Callita, en fin, todas estas personas incidieron en nuestra niñez, y obviamente doña Betina, no las olvido, porque cuando paso por mi barrio ahora me da nostalgia, sí, claro, me da tristeza, sí, y sobre todo cuando he visto que han asesinado personas ahí cerca de los juzgados, sí, o han pasado hechos violentos que no ocurrían antes. Sí, claro, y bueno, eso es lo que se añora, ¿verdad? Y eso es lo que con nostalgia se recuerda, porque definitivamente, bueno, muchos coinciden que sería ideal y que qué bonito sería poder vivir en ese tiempo de tranquilidad, pero la realidad es otra. Ahora, yo siempre soy del criterio, es que si queremos recuperar eso, tenemos que trabajar y tenemos que hacerlo desde ya, para lograr ese cambio que en el futuro nos permita poder tener esa tranquilidad y esa certeza y esas garantías de que los niños van a disfrutar como usted lo hizo, doctora. Termina la escuela, va al colegio, y en qué términos, cómo llevó su colegio, qué problemas, qué anécdotas de la joven Yulisa podemos conocer. Fue fiestera, la cuentearon, tuvo muchos novios, cuénteme. Pues bueno, le comento que estudié en el Instituto Inmaculada Concepción, y en todos mis años de formación al menos destaqué como estudiante de honor, llegando a ser la mejor alumna del colegio. Le digo este detalle porque ese detalle me recuerdo a mi madre en 1987, cuando mi hermano se graduaba de la promoción de bachilleres, y las graduaciones las hacían, ¿sabe dónde? En el Teatro Manuel Bonilla. Y recuerdo que mi mamá decía que ella no nos daba grandezas. Yo le decía, mamá, cómprame estos tenis, fila, o unos Reebok, y me decía, no, Capriza. Allá, como mi abuela iba a comprar unos Caprizas de 28 pesos. Y Capriza, y yo, esos tenis tan feos, y yo me quejaba, y yo le decía, puchita, mamá, no puedes comprar una cosa. No, yo soy una profesora que está estudiando en la universidad, decía, su papá está largo, y en fin, siempre nos ponían un pelo, me acuerdo. Pero nos daban nuestros gustos, pero no era como aquello desbordado, ¿verdad? Sin embargo, yo recuerdo y miro a mi mamá con ese sacrificio que siempre tenía por nosotros. Y fíjese que en 1987, en el 87, no se me olvida, se graduaba mi hermano. Mi mamá fue a la graduación con mi papá en el Teatro Manuel Bonilla, y mi hermano fue el bachiller del año. Y su servidora, la mejor alumna del colegio, con el mejor promedio en ese año. Y entonces decían, medalla del honor al mérito, Yulisa Villanueva, y ahí iba yo. Porque destacó en las clases de inglés, Yulisa Villanueva. Y ahí iba mi mamá, no paraba de aplaudir, no se me olvida, ¿verdad? Luego mi hermano dándole esa alegría, creo que fue de las noches más premiadas que tuvo mi mamá. Y salimos nosotros contentos, y yo le digo, mamá, ¿me va a comprar una chopper? No. Me va a comprar una bicicleta que yo quería. Y me dice, mire, le voy a decir algo, me dijo. Y así me lo dijo. Ahí a quien nombraron y a quien le daban aplausos era Yulisa Villanueva y Eduardo Villanueva, hijo. No era Isabel de Villanueva. Ustedes tienen que aprender que ustedes tienen responsabilidades, que ustedes tienen que destacar por ustedes mismos, ustedes tienen que ser lo mejor, pero no porque les van a dar algo, ni yo porque les estoy ofreciendo.
Así es que hasta ahí no me llegó mi bicicleta. Sí, porque el que puede estar a las cosas. pero fíjese que con mi madre. Solo un paréntesis, ¿cómo eso tal vez usted siendo adolescente y siendo niña no entendía, pero cómo eso representó esa formación que permite que usted sea lo que hoy es? Mire qué interesante, muchas veces nosotros no entendemos lo que nuestros padres nos dicen o por qué nos dicen lo que nos dicen, y hasta que el tiempo pasa entendemos. ¿Eso le pasó a usted? Usted dijo, pucha, mi mamá pudo haber regalado, me pudo haber dado X o Y cosa, y tal vez renegó, pero mire la lección de vida que le dejó. No me arrepiento, y mire, no le cuento por vanidad ese hecho de haber destacado con honores, porque ya lo traíamos nosotros, mi hermano y yo éramos disciplinados, a pesar que mi mamá también tenía un método y decía que nosotros éramos responsables, que ella no nos iba a hacer las tareas, que nosotros teníamos que ser aplicados, y que ella estaba para comprarnos lo que ella necesitaba, orientarnos, darnos ideas, pero jamás hacernos una obligación académica, y que esos gustos, el gusto de destacar iba a ir en relación a su desempeño. Y así fue. Yo siento que me dediqué mucho a mis actividades escolares en la secundaria y primaria también, porque en la primaria fui también una muy destacada alumna, que un día hasta me dieron un premio que me fuera me recuerdo que de los premios que daban en aquel tiempo cuando uno era sobresaliente, era que fuera a la Fuerza Aérea. ¿Cuándo a un niño va a ir a la Fuerza Aérea? Iba a la Fuerza Aérea, y en la Fuerza Aérea los militares de ahí nos llevaban y nos celebraban el Día del Niño, inclusive si a usted le permitía a su papá le daban una vueltecita en un helicóptero, elegían los mejores niños, nos llevaban a la cervecería hondureña a tomar Coca-Cola y refrescos, los mejores niños íbamos ahí, me acuerdo. Y le cuento de esto porque no se me olvida que esa trayectoria que mi madre nos enseñó, que mi padre nos hizo obviamente tratar siempre de ser lo mejor, de tratar de destacar, y no por la responsabilidad que usted tiene, que tiene como estudiante. Entonces mi mamá eso sí lo decía y nos lo dijo siempre, y yo se lo agradezco, que era algo que le iba a marcar a usted. Hoy en día se habla de Yulisa Villanueva con los títulos que usted pues antecedió, los antecedentes, o simplemente Yulisa, la doctora Villanueva, y realmente esto va desde la niñez. Es un comportamiento que se trae formado desde el mismo kindergarten, que estudié en el Kinder Nacional, hasta mi formación como en la educación superior y en posgrado. En ese sentido, pues estoy, como le digo, satisfecha. Mi padre fue un hombre brillante, igual mi madre. Mi padre venía de Copán, y mi abuelito, que le decía, mire que mi abuelito, le voy a contar una historia así rapidita. Mi abuelo le decían el inglés en Copán, porque era rojito y siempre andaba el diccionario Bristol debajo del brazo. Él era el traductor del pueblo porque decía que hablaba inglés autodidacta. Inclusive mi papá, que me va a estar viendo este programa, lo recuerda con mucho cariño cuando su padre, poeta, traductor, se fue a los Estados Unidos con una persona que lo llevó para que le tradujera, imagínense. Y mi abuelito le decía, mi abuelito a puro diccionario, ¿no? Pero es que era un tipazo, hombre. Entonces dice mi papá que de ahí él saca, porque mi papá muy joven, del Álvaro Contreras, se gradúa y viene a Tegucigalpa, obviamente, indefenso, como se venía la gente pueblerina, a destacar, a luchar, diferente a lo que le pasó a mi madre, que estudió en Vía Ahumada.
Y bueno, ya la de nosotros va cambiando, esto va cambiando, pero las enseñanzas nos dejan hoy una lección aprendida, y yo veo con mucho amor y mucho cariño toda ese legado que mis padres nos dieron a nosotros en la vida, pues, de niñas y adolescentes. Yo fui jugadora de básquetbol, fue de las actividades extracurriculares que desarrollaba, me gustaba, me nombraron la novata del año, me recuerdo mi entrenador Juan Barahona y aquellos juegos hermosos en el Rubén Callejas Valentine, donde jugábamos con el Icevic, contra el Icevic, que eran los del Central, y nosotros, o contra las Pericas del Tegucigalpa, nosotros éramos de la Inmaculada Concepción. Esas cosas fueron muy especiales. Luego, pues decidí estudiar medicina y muchas cosas cambiaron. A eso quería llegar. Quería llegar a su etapa de la universidad. ¿Y por qué decidió estudiar medicina? Y si tuvo algún inconveniente con sus papás porque decidió estudiar medicina. Y también que caigamos a la respuesta de por qué medicina forense o sea, encontré un término médico patóloga. Eso es lo que en el Google dicen que usted que tiene, pues, pero mejor le pregunto a usted. No, pues mire, tenía 15 años cuando estaba, que le digo, en tercer curso. Me gustaba las ciencias naturales, me gustaba la biología, pero no sabía que iba a ser médico. Mi mamá siempre decía que como psicóloga, al terminar el quinto curso, nos hacía un examen de aptitudes y nos orientaba más o menos de acuerdo a esos perfiles de exámenes desarrollados que podríamos estudiar. Sin embargo, lamentablemente mi padre se enferma de una condición grave que no tenía diagnóstico, y he llevado a los hospitales escuela. En el hospital escuela, pues no sabían qué tenía, referían que era una condición grave, y no se me olvida a mí, en una junta médica, bueno, mi madre muy triste porque mi padre se deterioraba neurológicamente cada vez más, no sabíamos qué es lo que había pasado, había un cuadro de convulsión y había un cuadro de algunas contracciones que él estaba presentando en su cara, movimientos espásticos, bien difícil, ¿sabes? Y obviamente yo era la mano derecha de mi madre, y le ayudaba, ¿va? Lo llevamos al hospital escuela, y ahí empecé a ver un montón de cosas, y ese es el link. En primer lugar, que como la bata blanca abría camino. O sea, usted miraba que desde que se ponía la bata blanca un doctor lo dejaban entrar, y los policías de la vigilancia le decían: pase, doctor, ¿cómo no? Entre. Y le abrían el ascensor. Hay de que el que no tuviera bata blanca, hombre, se le tiraban, no lo dejaban entrar, eran las dificultades, eran las malcriadeces que había. Y decía: ¿y ahí por qué los tratan así? Yo ya tengo 2 horas con esta sopa que le tengo que llevar a mi mamá, y no nos dejan entrar. Así era, porque siempre ese maltrato que ha habido, de alguna manera, que se ha venido mejorando en el hospital, se ha visto. Luego, obviamente, le llevaba la sopa, el almuerzo que mi abuela preparaba, la ropa de cama, mientras mi mamá se quedaba en el hospital. Y no se me va a olvidar nunca, y se lo voy a decir, cuando mi papá tiene que ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos, y sin saber exactamente el diagnóstico, un famoso cardiólogo ahora que se llama el doctor Somoza, que estaba estudiando apenas medicina interna, dijo que mi papá lo que tenía era un tétano. Ante esto, y siendo un diagnóstico grave porque es una enfermedad infecciosa provocada por una bacteria, el Clostridium tetani, grave, por eso a uno lo vacunan de esa enfermedad. Mi papá la desarrolla, y el doctor Somoza, que trabaja en San Pedro Sula, donde esté mis saludos y mi aprecio, estableció eso. Era un residente nada más, se lo presentó al doctor Cisne Reyes. El doctor Cisne Reyes, que en paz descanse,
llamó una junta de médicos, y en esa junta de médicos estaban un infectólogo, un neurocirujano y un neurólogo, y él como especialista de medicina interna. Resulta que la infectóloga era la doctora Elsa Palou y el neurocirujano era el gordito Castellanos, el doctor Castellanos. Eminentes médicos, y recuerdo que llegó la doctora Palou con su uniforme blanquito, joven estaba ella, obviamente, imagínense, en el 87 recién venía, viróloga, experta en enfermedades infecciosas, y yo la quedé y dije, wow. Sí. Ya vinieron y ya le dijeron, hicieron su junta y le vinieron a decir a mi mamá, señora, la probabilidad de sobrevida de su esposo podrá ser entre menos del 3%, porque él tiene un tétano que le inicia en la cabeza, no es lo mismo que le inicia en no hay qué. Y mi mamá comenzó a llorar y pasó todo lo que tenía que pasar. Pero gracias a Dios, nada de lo que Dios no tenga destinado para él, porque no era morir. Y mi padre pues sobrevivió al tétano, le estoy hablando de los 80, pues, imagínense, y sobrevivió, inclusive ya se empezaban a ver, ¿se acuerda aquellos pacientes con HIV, con SIDA, llegaban a los hospitales y era un tabú, y todo eso lo vivimos? Entonces yo dije, yo voy a ser doctora, definitivamente, quiero salvar vidas, quiero ser como la doctora Palou. Claro. Créame, y donde está la doctora Palou, me ha tocado trabajar siempre con mi maestra, porque después la conocí, fui su alumna, y luego fui su colega, y luego trabajamos juntas en los posgrados de Honduras, y le voy a decir que hoy ella me guarda mucho respeto, y tal vez ella no sabrá que yo desde niña la admiraba, y hoy somos, pues, claro. No le digo que somos comadres, porque no somos, pero somos muy respetables, yo la respeto, la quiero mucho, y la doctora Palou lo sabe. Luego de allí empecé a estudiar medicina, y en el desarrollo de la medicina me gustó una de las clases que se llama anatomía microscópica o histología, que es el estudio precisamente de los tejidos del cuerpo, cómo está conformado el cuerpo humano desde el punto de vista microscópico. Me encantó, y yo le andaba cargando los libros a la doctora Alicia Rivera, y le dije que si podía ser su instructora, y ayudaba ahí en los laboratorios. Me dieron la oportunidad. Antes, sabe que los estudiantes que sacaban buena nota podían aspirar dentro de la carrera universitaria docente de estudiantes, y se hacían instructores académicos o asistentes de los médicos. Y en ese momento una amiga y yo ingresamos, aspiramos, y yo era instructora de histología. Ahí definitivamente me enamoré de la anatomía microscópica, es decir, con un aparato como este, ve que aquí tengo en mi oficina, yo miraba cada cosa, mire, Celín, miraba al microscopio y decía, este está el tejido y tal, me encantaba. Entonces ya ganaba algunos pesos, fíjese, Celín, ya nos pagaban 250 lempiras o 300, me recuerdo. La primera vez que me salió ese cheque se lo fui a regalar a mi mamá con dedicatoria, y me dice, pero el cheque de patóloga no me lo diste, me dice. Decía mi mamá, no me diste aquel primero. Entonces, fíjense que avancé en la carrera, y luego decía mi mamá que ella soñaba siempre que tal vez tuviera una hija que fuera dermatóloga, que estudiara cosmiatra, que cirugía plástica y me arreglara. Usted sabe, siempre la mamá, ¿verdad? Pero a mí me gustó tanto la microscopía que en el país casi no habían, la gente casi no le gusta estar ahí en el microscopio. Y yo quería saber, por ejemplo, cómo se diagnosticaba una leucemia, cómo se diagnosticaba un cáncer de estómago, qué hacer para conocer de qué se moría una persona. Y entonces vine yo y dije, no, voy a estudiar una especialidad, primero, que me guste. Segundo, una especialidad que no haya mucho, que se necesite en el país.
Y tercero, que pueda yo ir avanzando y generando realmente una réplica de conocimientos, porque habían patólogos muy buenos en aquel tiempo, pero solo patólogos de hospital, no patólogos forenses, porque esa es otra rama, esa es otra cosa. Ya le voy a contar. Primero uno es ese patólogo de hospital y después estudia el área forense. Eso es lo que pasa en el mundo anglosajón o de Norteamérica. Sí. Entonces yo dije, me voy a hacer patóloga. Y cuando le dije a mi mamá que iba a estudiar patóloga, entonces se quedó así, pucha, pero muertos, y no es que era... Usted era la que quería que yo estudiara eso. Le digo, yo voy a ser patóloga de muertos. Y en realidad no es, la patología es la rama de la medicina que estudia las causas y los mecanismos de por qué enfermamos. ¿Dónde está la génesis de las enfermedades? ¿Cómo podemos explicar, por ejemplo, que el virus COVID nos llega a infectar, a otros no, y a otros puede hasta matarlos, por ejemplo? Claro. Poder explicar claramente la circunstancia por la cual un agente extraño, llámelo microbio, llámelo radiación, un trauma, le provoca un daño. Es decir, patos, sufrimientos, logos, estudio, el estudio del sufrimiento. Pero visto desde una óptica muy amplia, interdisciplinaria, donde uno hace énfasis tanto en los diagnósticos de los vivos como en las condiciones con los fallecidos. Entonces yo me vi, por ejemplo, muchas veces haciendo autopsias con los fallecidos, ahí en los fallecidos, solita a la 1 de la mañana, y allá en la morgue del hospital de escuela, yo me acuerdo ahí viendo cómo sobrevivía, y en medio de aquella mala luz. Porque yo le voy a decir, toda el área la visión del doctor Virgilio Cardona y el grupo de patólogos de aquel tiempo que pensaron en algún momento que no había, fíjense que para ser patólogo la gente bien poquito sabían, pero contados con la mano el doctor Cardona, la doctora Ferrera, que había venido de Venezuela, el doctor Cardona, que había venido de Estados Unidos, el doctor Alvarado de Colombia y de Estados Unidos, la doctora Carolina con el doctor Murillo, que venían de México, el doctor Fajardo, que venía de Brasil, todos venían de afuera. Hasta el doctor Madrid venía de Inglaterra, pues, y no habían relevos generacionales, y se abrió el posgrado en Honduras. Y la primera promoción, que tal vez usted ha escuchado, la doctora Odessa Enríquez, que fue presidente del Colegio Médico, ella fue la última, la doctora Belinda, el doctor Zelaya, que ya en paz descansa. Y ellos fueron los últimos que egresaron, y luego vine yo. Todo el mundo me dice, pero ¿para qué se va a ir a eso? Ese posgrado tan feo, con muertos tiesos y duros, y a eso no. Y yo le decía, pero yo quiero estudiar esto, me gusta. Y después de 14 años de que el posgrado, había graduado la última, creo que era la doctora Belinda o la doctora Odessa Enríquez, me gradué yo. Y le voy a decir que fue una gran experiencia, porque realmente por convicción estudié patología, hacía autopsias de hospital, por supuesto, y luego salí al extranjero a hacer varios cursos de actualización a Estados Unidos, a Japón, a España y a otros lugares donde pude ver con convicción qué era lo que aquí nos hacía falta, qué es lo que no teníamos. Y siempre tenía una espinita, Celine. ¿Sabe cuál era mi espinita? Que los patólogos manejamos todas las causas y mecanismos y trabajamos dentro de los hospitales. Hacemos las autopsias dentro de los hospitales, sobre todo las autopsias hospitalarias que nos permiten conocer las causas de muerte de los pacientes que han fallecido, y que el médico tal vez tenga alguna duda, o el médico diga, bueno, yo le estaba dando este tratamiento a este paciente, todo iba bien y se murió. ¿Qué pasó?
¿O qué sucede realmente con un paciente al que se le estaba introduciendo un tratamiento y ha fallecido? O yo lo operé, ¿y cómo es que yo lo operé y se murió? Entonces, ese tipo de autopsia que se hace con fines investigativos, académicos, de enseñanza, docente, esa autopsia que la hacemos sobre todo como un control de calidad en los hospitales, es la que nos determina a nosotros saber a ciencia cierta qué falló o qué pasó. O era bonito también hacer las sesiones de discusión cuando se hace una autopsia y el médico le dice, yo le diagnostiqué el síndrome metabólico y un infarto y una neumonía y todo lo dicen claramente, y cuando usted va a abrir aquel cadáver encuentra como un libro abierto todo lo que el médico le dice. Entonces usted en las sesiones de discusión hace y el médico dice, muy bien, o sea que lo hice. O qué feo que usted le diga, doctor, fíjese que usted le diagnosticó a este paciente, siempre le manejó como un cáncer y no tenía cáncer, lo que tenía era tuberculosis. Y ahí ya no le gusta, y dice, pucha, pero ¿cómo? O mire que usted lo operó porque tenía un cáncer de X en la vesícula, y le dice, pues la paciente se murió porque no sobrevivió, y realmente no se murió de eso, sino que se murió por un sangrado. Y fíjese que, entonces, solo la interrumpo rapidito, y fíjese que porque está transcurriendo muy rápido el tiempo y yo quisiera poder meter todos los temas que quiero abordar con usted. Y fíjese que, bueno, se especializa usted, transcurre el tiempo, la nombran directora de medicina forense y yo registro un episodio puntual. Siempre la miraba yo dando declaraciones en los medios de comunicación, pero surgió una controversia justamente por lo que usted está mencionando, que cuando usted abre el cuerpo y realiza la autopsia, no es lo que nos estaban diciendo, y fue con el caso de Shirley Hernández, la investigadora de la TIC, y usted dijo, ella no se suicidó, a ella la mataron. Y entonces veo yo esta doctora Yulisa Villanueva con fuerza, manteniéndose a su diagnóstico, no importándole incluso las amenazas de muerte, no importándole que la destituyeran en su cargo, porque lo que usted estaba diciendo era cierto. Por supuesto, porque nosotros promovemos el estudio no en la improvisación, sino en la academia, en la investigación, con el microscopio, una investigación sistemática, minuciosa. A mí siempre me pareció interesante la otra rama de la patología, que es la patología forense, es decir, cómo el argumento médico, los hallazgos de los médicos le pueden servir de soporte al derecho y a los administradores de justicia. Y por eso di el otro giro a querer trabajar en medicina forense, donde trabajé casi 19 años, ya iba casi al 20 antes de que me despidieran. Antes de ser directora, 14 años, me desempeñé como patóloga general y luego fui promovida al grado de directora, 5 años y medio, Celín. Y obviamente mi mentalidad siempre iba dirigida a promover el desarrollo académico, científico, investigativo, no la improvisación. No me gusta la inoperancia, no me gusta lo mal hecho, Celín. Y por eso fundé el posgrado de medicina legal. Y se lo digo porque fundé un posgrado para promover los relevos generacionales dentro de medicina forense, fundé la revista de ciencias forenses y quise cambiar el aspecto de la ciencia forense en este país, que a veces es difícil. Muchas cosas podría contarle. Entre esos encontré muchos casos, Elín, en los que uno tiene que poner, como dicen, tiene que poner siempre el criterio. Yo creo que la Fiscalía, que es el ente acusador, tiene varias divisiones y por supuesto dependencias administrativas, medicina forense lo es. Y yo creo que en esta gestión, ¿sabe cuál fue el problema? Que siempre nos dijeron que teníamos que respetar a la autoridad nominadora. La autoridad nominadora obviamente es el fiscal de la República y por supuesto
que créame que se le respeta, y administrativamente medicina forense es una dirección que depende de la fiscalía. Pero el hecho de que dependa de la fiscalía, siempre lo he dicho yo, no significa, y que yo tengo un jefe, etcétera, que es normal, no significa que la verdad científica, la prueba científica, las pericias que se hagan en medicina forense obedezcan a un mando. Existe una autonomía científica en la cual el resultado se debe respetar. Y ahí es donde pegamos, porque había una clara intención de no respetar la autonomía científica. Y es cierto, doctora, no emita dictámenes. No me diga eso. Doctora, ¿eso es que se suicidó? No, es que no se respeten, no nos desacrediten. Se pretendía manipular la realidad. Correcto, y obviamente yo lo comencé a percibir, o de repente hasta se estaban acostumbrados a que hubiese omisión, tardanza, letargo en entregas de dictámenes, que no hubiese coherencia articulada en los trabajos con los agentes de investigación, la policía, la fiscalía, medicina forense, para resolver un caso. Cada vez que se trabaje en separado, cada vez que no haya una articulación, Celín, en este trabajo, la probabilidad de que se resuelva un hecho criminal se aleja y se aleja y se aleja. Nosotros, obviamente, es más fácil decir, Celín se murió, no es que Celín andaba deprimido, yo le la música de los Bukis, le escuchó ahí el compañero camarógrafo y dice, yo lo vi oyendo música de los Bukis, y parece que se peleó con la novia, y de repente Celín se metió un balazo, hombre, y vemos que es cierto, hay un balazo, pero hay otras cosas. Sí. Eso es lo que pasó ahí. A la muchacha le generaron un ambiente y yo no entendía por qué. Y crearon un ambiente, una escena tan pésimamente hecha, sí, que yo le digo que hasta un estudiante de primaria ve la confabulación que tenían, y no me imaginé yo jamás todo lo que íbamos a descubrir, Celín, alrededor de ese caso, que es increíble lo que sucedió ahí. Lo hemos venido diciendo, y la desacreditación de una fiscalía por parte de desacreditar al servicio forense que pertenecía a ellos. Pero, por eso pero ¿qué motivó hacer tanta película e incluso venir y atacarla a usted y destituirla y decir que usted era una mentirosa y eso? O sea, ¿qué? Bueno, yo como nunca tuve miedo de que me dijeran mentirosa. Yo siempre les dije, como cuando la comida china, aquellos especímenes chinos, ¿se acuerda? Aquella carne, les dije que no eran perros y se enojaron y lo dejaron en secretividad del caso. Y cuando medicina forense les dice, esto no es perro, señores, discúlpense, honren lo que han dicho, porque la honorabilidad de ese chinito está de por medio. Y aquí está la prueba, y lo declararon en secretividad, y el día de hoy no le han dicho a ese chinito, lo siento, ni públicamente, y todo el escándalo que hicieron. Yo se lo digo, desde ahí voy entendiendo que ellos manipulan como ellos quieren. Entonces, pero ahí no habían matado a nadie. Hay muchos casos que yo le podría comentar, Celín, pero los más renombrados, obviamente, fueron después el de Cheryl, una muchacha que, siendo parte de la ATIC, ¿usted cree que ellos eran llamados a investigar el mismo caso de la compañera? A levantar la escena del crimen, que nunca habían procesado una escena del crimen. Fíjense que la ATIC nunca había procesado una escena del crimen, y me llaman a mí, es que yo recuerdo muy bien, es que yo seguía las muertes, los femicidios y las muertes violentas de mujeres eran una de las líneas de investigación que tenía la Dirección de Medicina Forense, y generábamos mucha condensación de estadística para hacer análisis. Y cuando murió esta funcionaria dije, puchica, es una funcionaria nuestra, vamos a tratar de ver qué se suicidó, doctora. Está bien, pero si usted me está diciendo, les decía yo, que se suicidó, significa que no vamos a investigar. Se suicidó. No. Después, obviamente, encontrar
que no era posible cuando la fiscal asignó el caso a los mismos compañeros de la ATIC. Y me dice, doctora, voy a asignarle a los compañeros de la ATIC porque no queremos escándalos. Abogada, le dije, no puede usted asignarle el mismo, un caso de una compañera a los mismos compañeros de ahí de Copán, que cuando miren el cuerpo de la compañera, así como está, van a perder la objetividad. Abogada, déjenselo a la policía, a la DPI. ¿Por qué se lo quiere dar a unos muchachos que son inexpertos? Dígame cuántas escenas del crimen han analizado estos muchachos, que usted quiere que analicen el caso de Cheryl. De todas maneras se suicidó, doctora. Desde ahí, ¿y quién le dijo a usted? ¿Y quién dio la orden? Le dije yo. Sobre su responsabilidad, desde que ya va perdiendo la objetividad, la investigación, desde que usted no la turna a otra ente de investigación, usted no me le vuelve, le dije, yo no me acuerdo. ¿Y quién le dio la orden? Abogada. Una investigación es como que el Tribunal de Cuentas, esto es igual como lo que estamos viendo ahorita, Celín, que se investiguen entre ellos. Y al final... O sea, solo un paréntesis, nos damos cuenta que manipulan todo, en todas las áreas, en todas las formas habidas y por haber, para protegerse entre ellos. Correcto, porque nosotros hicimos, entonces yo dije, no, esta cosa se va para San Pedro Sula, designé un personal y no le digo, bajo su responsabilidad queda, abogada regional, que me voy a remitir ese nombre, que usted haya asignado este caso a la misma ATIC. La misma ATIC no se puede investigar sola, sin yo ver el cuerpo. Celín, todavía no hemos visto nada, pero es irregular. Estaba la policía afuera, la DPI, que tiene mucho más experiencia que ellos en eso, y no la dejaron entrar. No dejaron entrar a nadie, solo ellos, entre ellos como una misa negra, digo yo. Después entendí que me dijo de la misma abogada que el director de la ATIC y por órdenes superiores se había decidido que no querían escándalos. Y ellos creyeron que yo me iba a confabular porque era escándalo. No, es que nuestro deber era saber decir qué la había verdad. pasado a la... Y justamente esa fortaleza que la ha caracterizado y que la caracterizó en ese momento, la ha llevado hoy, en medio de la pandemia, a decir las realidades. Y a decirle al pueblo hondureño, mire, aquí están cometiendo errores, aquí no les importa verdaderamente salvar la vida, aquí tenemos una situación complicada. ¿Qué tan complicado es lo que estamos viviendo en Honduras a raíz de esta pandemia, doctor? Complicadísimo, Celín, porque en un marco legal aprobado, un decreto que se aprueba, y con un antecedente nefasto en poca inversión al sistema sanitario, sabíamos que el sistema débil y precario sanitario podía colapsar ante cualquier urgencia. La urgencia llegó, el coronavirus como una pandemia se instaló en Honduras, y en el marco de un decreto se comenzó a abusar en primer lugar de ese poder que daba el decreto para quitarle potestades a la Secretaría de Salud Pública, que era quien debía de ejecutar todas las actividades relacionadas con la dirección de esta epidemia, hacia otros entes como Copeco e Inves. ¿Qué tiene que ver Inves o qué tiene que ver la Cancillería con la toma de decisiones en salud? ¿Por qué tenía que haber tanta improvisación en relación a quien nos dirigiera en el Ministerio de Salud? Es que haberle quitado las potestades a salud y haberla derivado en las principales decisiones a gente que no es experta, ha significado parte de lo que se llama error. La no junta de expertos, el hecho, con mucho respeto se lo digo, yo creo que ya la doctora, que no es doctora, la licenciada Alba Consuelo, ya demostró que lo que está pasando en el manejo de esta epidemia ya se le dio demasiado tiempo, es una improvisación y ha fracasado. Igualmente usted ve los desórdenes que hay en los diversos laboratorios. Entonces, esto más el robo que hay
o que ha habido deliberado en el mal manejo de lo que se necesita, comprar cosas que no se necesitan, invertir dinero en hospitales que no se necesitan, sencillamente no saber qué es en lo que se debía de invertir y generar los parámetros confiables para llevar adecuadamente a un buen éxito el tratamiento del COVID, es lo que estamos viendo. No tener cómo saber quiénes son los infectados, no saber que hay un claro subregistro. Obviamente todas las noches nos dicen un número mentiroso y falso que no representa la realidad. Estamos realmente los que conocemos los hechos al descontento y a la orden igual de hacer nuestras opiniones cuando vemos que 1.500 fallecidos. Sí. No es verdad. Y solo, ¿De qué se murieron 1.500? Solo de eso del subregistro. El domingo pasado hablé con el presidente del Colegio de Microbiólogos y me dijo literalmente lo siguiente: técnicamente el laboratorio de Tegucigalpa, de Cortés y de San Pedro Sula solo puede sacar 48 resultados cada 6 horas y media. Y me dice, o sea, le digo yo, o sea que cada 6 horas y media solo hay 144 resultados. ¿Y cuántas pruebas se hacen al día? ¿Cuántas pruebas han quedado relegadas, rezagadas en darle un resultado? Y me dijo otra realidad: no tenemos los suficientes freezers, porque una prueba de PCR con hisopado nasal, si se almacena a una temperatura de menos 30 grados centígrados, podríamos alargarle el periodo de efectividad un mes, 30 días, pero no tenemos los freezers suficientes. ¿Y por qué, Celín? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué? Es la respuesta. Sí. ¿Por qué este hombre se está quejando 6 meses después de una epidemia? ¿Por qué planificaron? Porque si sabían que se tenía uno de los puntos, lograr el manejo adecuado de esta epidemia y saber quiénes están infectados, hombre, aumentar los métodos diagnósticos y sobre todo también cercar a las personas, hacer un cerco epidemiológico y apostarle a la medicina preventiva. Pero ¿qué pasó? Ni de los muertos se preocuparon, ni de los laboratorios, ni nada. Entonces empezaron a improvisar. Es como que usted quiera ir a una fiesta de disfraces y usted aparece con ropa normal. Le dijeron que era de disfraces. Sí, claro. Y no fue, aquí es un disfraz. Nunca hablaron de cómo equipar los laboratorios, nunca hablaron de esas máquinas. Me dijo que era una máquina de centrífuga, no sé qué, hay terminología médica, no. Entonces, que no compraron eso y se compraron hospitales móviles, hospitales de carpa, que aún a estas alturas, los primeros 2 que vinieron, faltando los otros 5, no están funcionando, doctora. Celín, si es que es lo que estamos hablando. Les dieron un decreto legal para cometer atrocidades, arbitrariedades, y lo que yo llamo, sobre todo, una situación tan irregular, sobre todo porque, créame que hubieran llamado a los expertos les hubieran dicho desde el principio, pero la idea no era esa. Yo creo que ahorita la idea es como provocar una calamidad sanitaria. Y perdónenme, a veces el presidente se enoja porque dice, pucha, todo el mundo critica, pero es que es el colmo. Celín, dígame usted, de esas 1.500 personas, ¿de qué murieron? ¿Todos murieron de sospechas de COVID? ¿O todos fueron COVID? Ese es el diagnóstico. ¿Qué conocemos nosotros de la enfermedad COVID que afecta a los hondureños? ¿Cuántas autopsias se hicieron? A pesar de que sabemos que es una enfermedad infecciosa que podría contaminarnos, ¿por qué en otros países sí se han hecho autopsias y sí se prepararon para hacerlas y exportar ese conocimiento científico al mundo y cambiar los protocolos de tratamiento, como lo ha hecho Italia, como lo ha hecho Estados Unidos, como lo hacen otros países, hombre? Doctora, ¿Y yo tenía una teoría, porque a mí
mire, ver mucho Investigation Discovery y ver mucho Discovery Channel le hace a uno tener unas teorías conspiradoras perras, ¿va? Pero mire, empezaron a hablar de la hidroxicloroquina y uno de los efectos secundarios de la hidroxicloroquina es un paro cardíaco. Y de repente yo empecé a escuchar, fíjate que se murió fulano, ¿y de qué, vos? No de un paro cardíaco, no de COVID. Pero dicen que le empezó a doler el pecho, un paro cardíaco. Y así se replicó, y un montón de gente muriéndose por paro cardíaco. Y yo me aventuré a decirlo en un programa de aquí. Dije yo, ¿y qué tal? Que es que esta hidroxicloroquina definitivamente no era la adecuada para darle a esa persona y por eso le dio un paro cardíaco. Y aquí no podemos verdaderamente decir si se murió de eso o no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Usted sabe por qué no? Porque no hay voluntad, porque no se quiere y sencillamente cada vez que a usted le den un tratamiento experimental, porque la hidroxicloroquina era un experimento lo que se estaba dando. En otros países se estaba retirando porque se sabe que lo que provoca Celín es una cardiotoxicidad selectiva que daña directamente al músculo cardíaco, lo que usted dice me da un paro, pero daña microscópicamente y obviamente en ciertas dosis, porque ya se había dado para otro tipo de tratamientos, enfermedades parasitarias, y se creía que podía ayudar aquí. Cada vez que nosotros damos un tratamiento experimental y sabemos que lo vamos a dar, tenemos que hacer las autopsias respectivas en los hospitales o en los servicios forenses nacionales para documentar estos hechos. Lo facilito es hacer una autopsia y documentar. A ver, a Celín, sí, pero le iba saliendo, estaba bien, era COVID, pero le habían dado 10 dosis de hidroxicloroquina o 5. Inmediatamente dice la esposa, pero es que solo le dieron eso y se murió. Chequeamos y documento la cardiotoxicidad directa del fármaco. Solo digo, el señor Celín se murió de una intoxicación o un daño directo, un efecto adverso de la hidroxicloroquina. Pero es que usted, antes de tomárselo, usted firma también. Yo acepto los tratamientos experimentales, o no le dicen. Pero como aquí se improvisa y como aquí es jungla, porque aquí es una jungla. Sí. Yo le digo potrero. Yo digo que esto es un potrero, así, un potrero que nadie yo digo, Celín, el otro punto es los pacientes que no tienen acceso a la salud, que se mueren en las zonas de triaje, que se mueren en las puertas y en las aceras de los hospitales. ¿Usted cree que, y de qué murió? De COVID. ¿Usted cree que ese tipo de autopsia no es importante? Cada vez que una enfermedad como esta, como lo es el COVID, representa una amenaza sanitaria, una amenaza para el resto de las personas, debe de ser una autopsia médico-legal sí o sí. Ya eso está claro, establecido. Entonces, esa es una prueba de poder documentar que ese ciudadano no tuvo acceso al derecho de la salud. Claro. Esa prueba de convicción le sirve, ¿sabe para quién? A la Fiscalía de Derechos Humanos, para que si usted como hijo que llevó a su mamá y se le murió ahí, no tuvo acceso, usted proceda. Claro. O usted le diga dónde está el dinero. El dinero que yo aporté o que todos aportamos no está aquí. Se murió mi hermana, mi mamá o lo que sea. Dios no lo permite, pero eso es lo que está pasando. O ¿dónde está el dinero? ¿Cuándo? Sabemos que las personas se mueren dentro de sus casas y bueno, no, es que se murió. Sí. En el interior están falleciendo muchísimas personas y no sabemos de qué, y sinceramente se lo digo, no hay voluntad para la investigación científica. Se entierra la verdad en Honduras. Y la verdad científica es Honduras. ¿Qué piensa del plasma convaleciente, que es otra técnica que se está pretendiendo utilizar? Eso obviamente es una opción terapéutica cada vez que nosotros desarrollamos anticuerpos, inclusive para otro tipo de enfermedades, inmunoglobulinas se venden, y usted está delicado en una X enfermedad, a usted le pueden poner este tipo de inmunoglobulinas y usted mejora, por supuesto, porque fortalece su sistema inmunológico. Obviamente, Celín, esta es una enfermedad
bastante nueva, de la cual hay que tener precaución, de la cual obviamente hay que investigar y no generar obviamente también expectativas cuando no se hayan comprobado del todo. Vender falsas esperanzas, como lo que he escuchado, que critican, por ejemplo, ese tratamiento maíz y que dicen que es negocio. Mire, el tratamiento maíz, ya vamos a lo mismo. Una persona, de 100 personas, el 80% de ellas se va a curar espontáneamente. De ese 80%, más o menos el 35% van a ser sintomáticos y no van a tener nada. Y luego el 80% podrán tener, Celín, una infeccioncita leve, como un resfriado, y se van a curar. El 20% van a llegar a una condición grave. ¿De qué dependerá de que usted llegue a una condición grave? De su condición particular, de su estado propio inmunológico, de su base genética. Tiene mucho que ver su estado nutricional, otras enfermedades, etcétera, porque hoy estamos viendo que hasta los jóvenes pueden caer en caso grave. De esos 20% que caen en caso grave, en Honduras el 5% y puede llegar hasta el 8% se muere. ¿Ok? Y puede ser más porque el sistema sanitario no da bola. ¿Cuántos casos tenemos ahorita? 50,000, su registro. Se sabe que en Honduras, más o menos de acuerdo al análisis epidemiológico, de cada más o menos 10 pacientes con COVID, uno se puede morir aquí. Y de la cifra que nosotros tenemos, y sacamos el índice, el porcentaje de letalidad, 5%, 8%, estamos hablando de que es 5 a 10 veces más este valor, Celín. Estamos hablando de que si tenemos 50,000, 250,000 a 500,000 de personas, siendo generosos, tienen el virus. Sí. O sea que por cada 10, pongámosle, por cada 10 que nos dicen oficialmente, agréguele 40 más. Son 50 más o menos contagiados por cada 10 que nos están diciendo. Sí, se dice siempre 5 veces más, el número mágico, otros hablan del 8 como una constante del número que tenemos, 8 por 5, 40. Sí, claro. Es más o menos un aproximado, y de eso sáquele usted que se van a morir el 5%, y en el interior se van a morir más, el 8%, el 10%, porque en condiciones, si yo me voy a Italia, pues me podría morir. En Estados Unidos tengo un poquito más de opción, aunque el número... Sí. Celín, imagínese usted que ahorita tuviéramos 12,000 personas graves que se están muriendo, nos colapsan. Claro. Nos colapsan. Sí. Entonces, no estamos haciendo nada, absolutamente nada, para cuidar el tema de los fallecidos, la dignidad de los mismos. Está mejorando. ¿Y qué vaticina? ¿Qué vaticina para cómo va a terminar este año y cómo va a terminar toda esta oleada de la población exigiendo? Yo respeto eso de que quieran pintar dónde está el dinero, pero eso no tiene ninguna incidencia seria para poder cambiar el actual orden de cosas, el cambiar que tengan esos abusos que hemos hablado hoy. Bueno, realmente lo que se vaticina, para mí el pronóstico es sombrío y reservado. Yo no lo veo un pronóstico que le voy a decir que va hacia la mejoría. No, es que no nos ha tocado como tal. Ya va a ver usted los rebrotes. Lo que se viene, Celín, es que realmente nosotros estamos trabajando como a ciegas. Celín, no sabemos cuántos son los infectados. Estamos haciendo inferencias exponenciales, cálculos, porque somos incapaces de promover con prueba científica documentada, con un criterio objetivo, cuántos son las personas infectadas. Si no controlamos realmente o no promovemos, diría yo, el diagnóstico de la enfermedad, no sabremos nunca cuántos están infectados, no vamos a conocer cuántos andan diseminando la enfermedad por allí. Y obviamente van a venir muchos sucesos lamentables. Eso por un lado, porque uno de los criterios más importantes obviamente para la reapertura
económica es conocer, es hacerlo con inteligencia, es hacerlo apegado al concepto médico. No lo puede tomar usted porque el canciller quiera, vamos a abrir el mercado, porque le dé la gana de abrir el mercado. Eso no es así. Tiene que tener una base médica. Y obviamente usted ve a la doctora Carla Pavón pues quejándose que no tiene aquí, que no tiene allá, pero estoy hablando de 6 meses después. ¿Y qué pasó que no hubo una vigilancia previa? ¿Qué pasó con la planificación? ¿Qué pasó que fracasaron las compras de los aparatos que nunca habían aquí? ¿Qué pasó inclusive? Esas son las preguntas. Y que ahora lo quieran reordenar. Bueno, ¿cuál va a ser el sacrificio? El sacrificio va a ser todos los fallecidos. El no saber, Celín, es que el virus ya está en el ambiente, lo puede tener usted, lo podemos tener yo. Y por eso es que yo le decía, me daba pena con usted, Celín, disculpe, que no podemos hacer en el carro. Y yo le decía, Celín, doctora, yo voy a poner una mascarilla, una careta, voy a usar, ahí tengo Lysol, le decía yo, pero la entiendo. Para finalizar, sí, para finalizar. No lo quiero infectar, Celín, siento una gripita. Sí. Para finalizar, la quiero felicitar. Qué privilegio poder hablar con una de las 100 mujeres más importantes de Centroamérica y República Dominicana. ¿Cómo recibió esa distinción? Bueno, primero pues siento que esa distinción está hecha para una funcionaria que representó el trabajo de una institución a la que yo dirigí. No puedo olvidar que eso solo se debe al trabajo que hicieron todos y cada uno de los empleados en medicina forense. A eso, bajo mi dirección, por supuesto. Le agradezco obviamente esa distinción a esa revista de renombre. Solo nos recuerda, Celín, que nadie es profeta en su tierra. A veces hay situaciones que uno no entiende, pero pensamos que el país de alguna manera va a cambiar, se va a recuperar, los talentos no se van a fugar, tenemos que cambiar a Honduras, ese es el mensaje. El rescate de Honduras viene, Celín, y obviamente la limpieza de los corruptos, la sanidad, toda esa limpieza que tiene que haber aquí se va a dar pronto. Dios nos va a ayudar. Depuración. La depuración en todo su máximo esplendor, en todos los ámbitos viene, y obviamente yo estoy aquí para mi pueblo, estoy aquí para mi gente, y obviamente, ¿de qué me sirve, Celín, huir, irme a otro lugar? Y aquí me ha costado tanto, Celín. No le dije que desde que yo miré mi hospital escuela, hombre, desde que yo me formé para ayudar a mi pueblo. Sí. Y tengo todos los credenciales. Y los entes de cambio tienen que actuar adentro. O sea, desde adentro se tiene que generar el cambio. ¿Qué me iba a decir? Le decía que generalmente a nosotros no nos enseñan a trabajar en grupo, en un equipo articulado, el trabajo multidisciplinario. Y cuando yo fui a Japón, aprendí eso, vine con mi chip cambiado totalmente. Y ese fue el éxito para mí, ese es el éxito de cualquier gestión. Ese es el éxito de un cambio para Honduras, y obviamente fundamentado en los valores de la honradez, claro, la honestidad, la integridad, la convicción. La integridad desde todo punto de vista de lo que usted haga, el respeto y la humildad. Pero obviamente tenemos una tarea fuerte que hay que cumplir. Y ¿lo vamos a hacer? Claro que lo vamos a hacer, sí. Lo vamos a hacer, y va a ver usted que sí. Por eso yo le agradezco realmente al Departamento de Estado, a la gente que pide, y no solo el reconocimiento del pueblo hondureño, porque no es cualquiera que decide perder su trabajo arbitrariamente, lo que más le gusta. A mí yo estaba ahí por convicción, Celín, porque mi trabajo me llenaba y me llena todavía, y desde la sociedad civil estoy haciendo un aporte. Claro.
mientras obviamente se restituye lo que se debe restituir, la decencia, la honorabilidad y el verdadero cambio fuera de la corrupción en Honduras. ¿Qué mensaje final le deja al pueblo hondureño, doctora? Bueno, el mensaje es que en este momento que vivimos de epidemia, aunque no lo crean, la enfermedad del coronavirus, si bien es cierto, es una enfermedad que está provocando estragos en todos los países, y en Honduras no es la excepción. También esta enfermedad puede ceder con medidas preventivas. De 100 enfermos, de 100 personas que se infectan, 80 se curan, y usted puede prevenir. Y yo creo que es lo más importante antes de ir a un hospital que no tiene nada. Por favor, el distanciamiento social es importante, mantenerse en casa los que puedan. Puchica, yo a veces digo, bueno, lavarse las manos, pareciera sencillo estarlo diciendo, pero es algo que previene y puede eliminar los riesgos. Y lo hablamos de esta epidemia, pero yo sé que tienen muchas personas que salir a comer. Yo creo que ahorita la sociedad civil, Celín, está organizada. Ya pronto mirarán ustedes que todos somos patria y todos vamos a contribuir para ir fomentando un ordenamiento en Honduras y generar que el gobierno dé la vuelta que tiene que dar y seguir el camino recto. Y en ese sentido, ese es el mensaje que le doy a la población hondureña. Muchos hondureños estamos preocupados y vamos a incidir directamente desde la sociedad civil para que hayan cambios y sobre todo se logre controlar esta epidemia. Controlando esta epidemia vamos nosotros a poder ver las otras luces, asegurando los alimentos y luego, por supuesto, tratando directamente con la corrupción, etcétera, que ya lo está viendo usted, lo está viendo al descubierto. Y no crea, hoy la sociedad hondureña es el principal veedor social. Le agradezco, doctora, por su tiempo, que esta sea la primera vez que platicamos y no la última, y que cuando ya la pandemia esté controlada de alguna u otra forma, podamos volver a hablar y ahí sí me deje darle jalón por Tegucigalpa en el carro. Claro que sí, Celín, mucho gusto. Pues realmente me he sentido muy bien en su entrevista y no precisamente que usted me pueda preguntar lo que usted quería, pero le voy a decir que gracias porque me ha traído unos recuerdos muy especiales. Muy pocas veces los periodistas traen al lado humano de una persona, claro. ¿Verdad? Sí. Y esto, no sé si compartirlo con el público, lo hemos compartido, pero gracias porque también aprovecho para darle gracias a mis padres, que realmente, viéndolo ahorita, así como me lo dice, puchica, Celín, gracias mamá, gracias papá por haberme hecho diferente. Sí, definitivamente. Y eso es lo que buscamos en estos jalones. Eso es lo que buscamos, que la gente conozca el lado humano del invitado, porque no solo es lo que ve en la televisión y no es solo lo que ve en los noticieros. Hay una historia detrás y usted la contó hoy. Y hoy entiendo por qué es que usted tiene todas estas distinciones, por qué es que trabaja como trabaja, porque tuvo el respaldo, tuvo la protección, tuvo el consejo de sus padres. Y yo insisto que mientras no enviemos un mensaje de fortalecer la familia nuevamente, porque hoy tenemos distanciamiento, los papás se van, dejan a los hijos, mientras no hagamos eso, no vamos a tener esos cambios tan importantes que necesitamos. Le agradezco, doctora. A la orden de línea, a jalón. A jalón. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este jalón. Esperamos que le haya gustado la historia de vida de la doctora Yulisa Villanueva y bueno, que hemos hablado con toda claridad sobre lo que está ocurriendo sobre Honduras por esta pandemia. Así que nosotros los esperamos el próximo domingo. ¡Feliz día! Hemos presentado A Jalón
con Celín López.